Buenos días, hermanos. Es de mucho gozo estar con ustedes esta mañana. Agradecemos al Señor permitirnos podernos reunir por este medio. Quiero compartirles un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Hebreos. Es Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora vamos a alabar a nuestro Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tú
días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su provisión, porque muchas familias en este tiempo de crisis han quedado sin trabajo, o sus ingresos se han disminuido. Sin embargo, pues el Señor ha mostrado su gracia, su misericordia, ¿verdad? Y ha proveído para todos y cada uno de ellos. Asimismo, vamos a orar porque como iglesia podamos seguir estando pendientes los unos de los otros, mostrando ese amor, mostrando esa generosidad. Recuerdo allá en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, donde Pablo nos dice, ¿verdad?, que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que siempre teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, por eso es lo que vamos a orar en esta mañana, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu misericordia y gracias por tu provisión, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre tienes cuidado de todos nosotros, Señor. Tú has proveído, Padre, para aquellos que, a pesar de todas las dificultades que pueden estar pasando, Señor, han visto tu gracia, han visto tu misericordia, Señor. También en esta mañana, Padre, queremos pedirte, Señor, como iglesia, que nos ayudes a poder seguir mostrando, Señor, ese amor, que podamos estar pendientes los unos de los otros, Padre, animándonos, Señor, y pendientes de las necesidades de cada uno, Señor, de cada hermano, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que ores en nuestras vidas para poder reflejar, Señor, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lo daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar, haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos en esta mañana. Quiero animarles a poder abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 5 en el versículo 3, que es donde vamos a comenzar en esta mañana. Pero vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que el Señor nos pueda edificar en este tiempo. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar en esta mañana juntos estudiando tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por cada persona que esté en esta mañana escuchando tu palabra. Quiero pedirte que tú obres en su corazón, que tú obres en sus vidas, Señor. Que tú les permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos des sabiduría para poder enseñar tu palabra, Señor, y que tú puedas usar este tiempo para edificar tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. La semana pasada empezamos un estudio en donde Pablo empieza a hablar con Timoteo sobre los deberes que él tenía que tener con ciertos grupos en la iglesia. Entonces, la primera parte que vimos, que fue lo que vimos la semana pasada, es en relación a cómo corregir a los hermanos en la iglesia. ¿Cuál era el deber que él tenía al momento de corregir los hermanos en la iglesia? Esta semana vamos a ver el deber que Timoteo tenía para con las viudas, entendiendo que las viudas son personas necesitadas. Por eso, Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 5 en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. La idea de honra tiene que ver con estima, tiene que ver con valorar algo. Y cuando nosotros valoramos algo, es algo que nosotros vamos a cuidar, es algo que nosotros vamos a estar pendientes de proveer cualquier cosa que necesite. Y esto es lo que quiero que miremos. Quiero ver unos pasajes primeramente en el Antiguo Testamento de cómo Dios miraba esta parte. Quiero animarle a poder anotar para que usted lo pueda leer después, Deuteronomio capítulo 24, del versículo 17 al 21. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel en relación con el pueblo de Israel. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Primero, Dios le recuerda al pueblo de Israel, recuerda de dónde te saqué. Y ahora, porque yo te saqué de ahí, ahora yo te mando esto. 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces vemos claramente cómo Dios habla de tres grupos de personas, de extranjeros, de huérfanos y de viudas, que eran personas necesitadas. Dentro del pueblo de Israel está hablando esto el Señor. Y lo que quiero que miremos es que cómo Dios se interesa por esta gente, cómo Dios se interesa por la necesidad que ellos tienen. Tanto que le dice al pueblo de Israel que cuando vaya a recoger sus gavillas, que deje unas, no que las recoja para que se las den a las viudas y a estas personas. Dice que las deje ahí para que ellos tengan que recoger. Ellos tenían que venir a recoger también. Y esta parte es bien importante. Entonces poder entender que para Dios eran importantes estos grupos de necesitados. Salmo 146:9 nos dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces vemos cómo guarda al extranjero y cómo él sostiene a los huérfanos y a las viudas. Es él quien hace esto. Todo esto lo hace a través de su pueblo Israel, así como miramos el versículo anterior. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros entonces? Proverbios 3:27.
no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora nos está diciendo a nosotros que no nos neguemos a hacer el bien, pero a quien es debido. ¿Cuál es la idea de lo debido? Tiene que ver al que lo necesite, pero también tiene que ver conforme a la voluntad de Dios. Y esta parte es bien importante. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces ahora? ¿Qué debemos de hacer nosotros para ayudar a las personas? Efesios 4:28. Al que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y yo quiero animarle en esta mañana a entender, para Dios son importantes los necesitados. Él valora mucho la gente que tiene necesidad. Lo hacía dentro de su pueblo y ahora dentro de su iglesia también. Él valora a las personas que tienen necesidad. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es esa idea, ayudando a los necesitados. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros ayudemos al necesitado? Lo miramos en el pueblo de Israel, que Él sostenía a las viudas y los huérfanos. ¿Cómo? A través de su pueblo. ¿Cómo Él va a sostener y va a ayudar a los necesitados en este tiempo? A través de su iglesia también. Entonces, vamos a ver algunos mandatos que Pablo le está dando a Timoteo de cómo debe de tratar con las viudas, pero vamos a estar sacando principios de cómo nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Primero, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice: primero, honra a las viudas, que en verdad lo son. La idea, aquí está haciendo un juego de palabras Pablo. Primero le dice, honra a las viudas, pero ¿qué tipo de viudas? Las que en verdad son viudas. ¿Por qué dice las que en verdad son? Porque en el griego la idea de viuda tiene que ver con una persona que está desamparada, que no tiene un sustento ya, que ya quedó sola. Esta es la idea. Por eso habla de viudas que en verdad lo son. Entonces, lo que quiero que miremos, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es que nosotros necesitamos reconocer al necesitado. Y este pasaje nos habla en el versículo 3, primero dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y dice, pero hay otras que no son viudas de verdad, es la idea aquí, el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces vamos a ver 3 grupos de necesitados, que es lo que vamos a ver en esta parte de reconocer al necesitado. Está la viuda con familia, que es la primera que vamos a ver en esta mañana. Está la viuda sin familia y también está la viuda que son las viudas jóvenes. Es el tercer grupo de necesitados que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo que debe de tratar con las necesidades de cada una de estas viudas. Entonces ya miramos que debemos de reconocer al necesitado primero, y aquí vemos que son un grupo de viudas, que dentro de este grupo de viudas hay 3 distintas viudas, con familia, sin familia y jóvenes. Entonces vamos a tratar el primer grupo de viudas, las viudas con familia primeramente. Entonces vamos primeramente a reconocer la necesidad de estas viudas. Dice, pero si alguna tiene viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es primero necesitamos reconocer la necesidad de este grupo? Básicamente, ¿cuál es? Viuda es una persona que ya se le murió su esposo, se le murió su sustento, quedó desamparada. Ahora, ¿cuál es la necesidad de esta viuda entonces? Tiene necesidad de la provisión de Dios, porque es Dios quien la sostiene, es lo que aprendimos. Ahora, este versículo 4 nos muestra cómo el Señor quiere proveer este sustento. ¿Cómo el Señor provee este sustento para las viudas con familia? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, primero Pablo nos está dando un principio, que los que tienen hijos o nietos, estos primeramente tienen que aprender a ser piadosos. Quiero que vayamos a Malaquías, capítulo 4, para poder ver un principio ahí.
Malaquías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Se me pegan las páginas. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí este profeta va a empezar a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Dice, este profeta Elías es Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál va a ser el ministerio de este profeta? ¿Qué es lo que va a hacer este profeta? ¿Qué es lo que va a hacer Juan el Bautista? Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Juan el Bautista? Dice que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ya miramos este principio en 1 Timoteo. Primero vimos en los ancianos y en los diáconos cómo de que su primer ministerio era la casa. Y esta es la misma idea aquí. Siempre, sea padre o sea hijo, ¿cuál es nuestro primer ministerio? ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Es la casa. Por eso dice en el versículo 4 que los hijos y los nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Muchas veces los hijos y los nietos somos piadosos con la gente de afuera, pero no con nuestros padres. Y este es el primer principio, que los hijos y los nietos deben de ser piadosos para con su propia familia primero. Y dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así como sus padres los sostuvieron cuando estaban pequeños, esto es lo que el Señor anhela de los hijos y de los nietos también, que puedan sostener ya sea a sus padres o que puedan sostener a sus nietos, y que de esta manera están mostrando ser piadosos. Entonces, al no hacerlo, al no preocuparnos por nuestros padres, al no estar pendientes de nuestros padres o abuelos, no estamos siendo piadosos, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el mandato que Pablo le da a Timoteo en cuanto a estos? Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo debemos de ayudar? Es el segundo punto en este Viudas con Familia. Lo que tenía que hacer Timoteo era enseñar y aconsejar a la iglesia de cómo debían de ser piadosos con su familia primeramente, cómo debían de sostener estos a su familia, a sus viudas cuando quedaban viudas. Y dice, ¿por qué? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cuál es la idea de esto? Que puedan ser irreprensibles. La idea de irreprensible es alguien que no tiene nada que señalarle, que está delante del Señor en santidad. Porque ¿qué pasa si no lo hacemos? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice que si no lo hacemos, venimos a ser peores que los no creyentes. Aún vemos los no creyentes cómo sostienen a sus antepasados, a sus viudas. Eso era algo es importante para muchos no creyentes. Y cuando un creyente no lo hace, dice que viene a ser peor que un incrédulo. O sea, es la idea de entender que si yo quiero ser irreprensible, yo necesito estar pendiente de la viuda. Y no solo de la viuda, de los papás también. Es un mandato que Dios nos da a los hijos, de honrar a los padres, de estimar a los padres, de estar pendientes de sus necesidades. A veces la necesidad no solo es económica, a veces hay otro tipo de necesidades, de compañía, de oración, de cuidado, de ayudarles a hacer cosas. Esta es la meta para las viudas con familia. Vamos al segundo punto, viudas sin familia ahora, versículo 9. ¿Qué pasa con las viudas sin familia? Vamos a reconocer la necesidad primeramente.
Dice primero, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, primeramente, ¿cuál es la necesidad de las viudas sin familia? Es la misma necesidad que tienen las de arriba. Tiene que ver con la provisión de Dios. La única diferencia que esta ya no tiene familia. ¿Quién tiene que sostener? ¿Cómo Dios va a sostener esta viuda sin familia? Por eso dice el versículo 9, como mandato, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Se acuerdan cuando miramos en los diáconos, que mirábamos Hechos capítulo 6, en donde tuvieron problemas cuando vinieron los diáconos porque las viudas eran desentendidas las viudas? La iglesia llevaba una lista de viudas a las que tenían que sostener. ¿Y cuáles eran estas viudas? Las que la iglesia tenía que sostener, las que no tenían familia, las que no tenían otras personas que las pudieran sostener. Entonces, ¿cómo Dios va a sostener una viuda sin familia? A través de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia poder sostener esta viuda, porque como miramos en los versículos del Antiguo Testamento, que Él sostiene a la viuda. ¿Y cómo la va a sostener? Primero, a través de su familia, que es creyente, y cuando no tenga familia creyente, a través de la iglesia. Ahora, ¿cómo ayudar? La primera parte tiene que ver con discernir quién es la verdadera viuda. Dice en el versículo 9, en el versículo 5 comienza a hablar de la verdadera viuda. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces primero dice que la viuda, la verdadera viuda, según en el versículo 5 y 6, confía en Dios, vive en santidad. Entonces es una persona que espera en Dios y que es diligente. La idea es que no para en súplicas y oraciones. La idea de súplica es que reconoce su necesidad delante del Señor. Le ora al Señor por su necesidad. Y dice de noche y de día. Pero también dice, pero las que se entregan a los placeres, viviendo está muerta. Entonces dice que una viuda que se entrega a los placeres, dice que está muerta espiritualmente. Entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 2 para poder ver un ejemplo. Lucas capítulo 2, en el versículo 36. Dice el versículo 36, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces habla de una mujer que era viuda, tenía 84 años, ya no es que tenía 84 años de ser viuda, o sea que ella vivió 7 años con su esposo, enviudó, ahorita ya tenía 84 años, ¿y qué hacía? En el versículo 38, en el 37, y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, esto es bien importante. La idea es que se fue su marido, se murió su marido, y no es que ella se perdió, ella siguió en ayunos, en oraciones, yendo a la iglesia. Esta es la viuda que el Señor quiere, que habla de las viudas de verdad, de las que quiere que sostengamos. No son mujeres que cuando se pierde su marido, ella se pierde también, sino que está en la iglesia sirviendo al Señor, está mostrando el amor, está orando, está esperando en Él. Este es el tipo de viudas que deben de ser puestas en la lista. Entonces, viudas que confían en Dios, que viven en santidad. Segundo, que reconoce su necesidad. En el versículo 9, en 1 Timoteo 5:9, también dice,
Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Tenía que ser mayor de 60 años esta viuda. Y en el versículo 10 nos muestra otra cosa. Bueno, que haya sido esposa de un solo marido. Esta idea tiene que ver con ser fiel a su esposo. No es que haya sido su único marido. ¿Por qué creemos que no tiene que ver con eso? Porque en el 14 Pablo le dice a las viudas, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Con eso estarían quitándose el derecho de poder ser sostenidas cuando sean viudas mayores de 60 años. Lo que está hablando Pablo aquí es que fue una mujer que mostró ser fiel a su esposo. Versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Lo que quiero que vea es que todas estas acciones que hablan en el versículo 10 son cosas que se hacen en la casa. Entonces, ¿cuál es la idea? El siguiente principio, que cumplió su rol en su hogar. Esta es la idea, que cumple su rol en su hogar. Entonces, mire lo que dice, que tiene buen testimonio de buenas obras, que ha criado hijos, o sea, que ha levantado hijos que amen al Señor, si ha practicado la hospitalidad, es recibir visitas y hacer sentir cálidas las visitas, si ha lavado los pies de los santos. ¿Cuál es la idea? Humildad y servicio es la idea de esto. Y si ha socorrido a los afligidos, si ha ayudado a personas con necesidad y si ha practicado toda buena obra. Y cuando yo leo esto, a mí me recuerda mucho la mujer virtuosa. Vamos a Proverbios capítulo 31 para mostrar dónde estaba la prioridad de la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31 y vamos a leer ciertos versículos. Mire lo que dice 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Entonces la mujer virtuosa dice que es mucho más valiosa que las piedras más preciosas que podamos ver. Ahora, ¿qué es lo que Dios exalta de esta mujer? Vamos a ver ciertos puntos. En el versículo 10 ya vemos que su valor es mayor que a cualquier piedra preciosa. El 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Su marido confía en ella en todos los sentidos. En que sabe que lo va a cuidar, en que sabe que va a guardar las cosas de su casa también. 14 y 15, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es una mujer que está pendiente de las necesidades de la casa. Dice que viene de lejos a traer el pan. ¿Por qué? Porque quiere la mejor comida para su familia. Aunque tenga criadas, ella es la que administra en el hogar las cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? 14 y 15 vemos cómo administra su casa. Esa es la prioridad de esta mujer. 21, ¿qué más nos muestra de su prioridad? No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que está pendiente de las necesidades de cada miembro de su familia también. Ahora, quiero que miremos otras cosas. 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Entonces dice que compra un terreno y que aún con el fruto de sus manos, con el dinero que ella ha ganado, planta una viña. 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces es una mujer que trabaja también, aún hasta altas horas de la noche. Dice que su lámpara no se apaga de noche porque está trabajando. Y 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Entonces vemos que era una mujer que trabajaba entendiendo que su prioridad era la casa, estar pendiente de las cosas de la casa. Versículo 15, que más muestra, trabaja con esfuerzo, es la idea también. Se levanta de madrugada y trabaja de noche también. Y en el 23 también que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La buena reputación de su marido comienza en el hogar por el tipo de esposa que tiene. Una mujer que está pendiente de su hogar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero que miremos? En este tiempo, la gente lo que quiere hacer es devaluar el rol de la mujer en la casa.
en donde cree que hay más valor saliendo a trabajar fuera de la casa. Con esto no estamos diciendo que es malo trabajar, esto es lo que resaltamos de la mujer virtuosa, sino que el rol que Dios le dio a la mujer fue en la casa, poder cumplir el rol en su hogar y poder hacerlo como Él quiere. Esto es lo que da valor a la mujer, entendiendo que, bueno, trabaja, pero que su prioridad está en la casa, estar pendiente de las cosas de la casa. Aquí es donde está su valor. Entonces, ¿cuál es la idea con esta viuda? Ya entendiendo esto, que es una viuda no mayor de 60 años, no menor de 60 años, perdón, fiel a su esposo, que cumplió su rol. ¿Qué es lo que Pablo quiere que haga? Que sea puesta en la lista, que sea sostenida por la iglesia. Esta es la parte en donde la iglesia tiene una responsabilidad con estas viudas, las que en verdad son viudas, que ya no tienen familia, que son mayores de 60 años, que tienen un buen testimonio de haber criado hijos, de lo que sea, de mostrar el amor, de estar en la iglesia sirviendo también, y que la iglesia pueda sostener esta viuda. Esta es la manera como Dios sostiene a esta viuda. Ahora, ya miramos estos dos, ahora vamos al tercer grupo, a las viudas jóvenes. ¿Qué nos dice de las viudas jóvenes? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si alguna creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora mire el versículo 11 lo que les dice. Pero viudas más jóvenes no admitas en la lista. Entonces, la necesidad de la viuda joven no es el sustento de Dios. No tiene que ver con que Dios la sostenga en este sentido, ya sea por la familia o por la iglesia. Bueno, ya miramos que las viudas pueden trabajar. Bueno, miramos que la mujer virtuosa trabajaba. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la necesidad de esta? Entender la voluntad de Dios para este tipo de viudas. Primero, Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Entonces, ¿cómo debemos de ayudar a estas viudas? Enseñar y aconsejar. Primeramente, lo que debemos de enseñar y aconsejar, en el versículo 11 primero nos dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, la primera cosa que necesitamos enseñar y aconsejar a estas viudas es cuidar su santidad, porque es lo que dice que pueden ser impulsadas por sus deseos y se rebelan contra Dios. ¿Cuál es la idea de impulsadas por sus deseos? En donde pueden entrar en una relación que a Dios no le agrada, y por eso dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, incurren en condenación, entran en pecado por salirse de la voluntad de Dios. Y por eso, y a veces la gente piensa que no se pueden volver a casar, pero Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 39 nos dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor. Mire esta parte bien importante, que si su marido muere, ella es libre de casarse, ¿pero en qué? Pero en el Señor. Cuidado, mujeres, con casarse con personas que no son creyentes. Cuidado, mujeres, con meterse a vivir con personas que no son sus esposos. Y esto es para las solteras, para las viudas. Así que necesitamos cuidarnos de esta manera, en donde la mujer viuda joven puede casarse nuevamente si es en el Señor, si es con un hombre que Dios le ha levantado, que ame al Señor, que es creyente, que es la voluntad de Dios que se casen. Cuidado en casarse fuera de la voluntad de Dios, tanto solteras como viudas jóvenes también. Cuidado, solteras, de casarse con alguien que no es creyente. Cuidado, solteras, de vivir con una persona que no es su esposo también. Esto es bien importante. Mire cómo se muestra también. Habla también, aprendan con cuidado, porque dice que aprenden a ser ociosas, en donde no hacen nada. Y dice que andan de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. La idea de chismosas es cuando empiezan a divulgar información por maldad o por meter en problemas a las personas, o cuando empiezan con imprudencia a compartir las cosas. Y además de chismosas, dice entremetidas, es cuando se meten en las cosas que no deben de meterse también. Entonces vemos cómo Pablo le dice a estas viudas jóvenes: cuidado con su santidad, recordar su libertad de casarse en el Señor también. Y para terminar, ¿en qué termina Pablo? En el versículo 16 dice al final, y bueno, lo que quiero que miremos también en el 15 dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Eso había estado sucediendo ya en esta iglesia, en este lugar. Porque por eso Pablo aclara directamente que algunas ya lo habían hecho, que ya se habían apartado del Señor y que se habían ido en pos de Satanás. Y por eso les manda a cuidarse de esta manera. Cuiden su santidad. Recuerden que tienen libertad de casarse en el Señor. Pero para terminar, ¿qué le dice a estas viudas también? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces aquí dice si algún creyente, pero cuando nosotros miramos en el griego, solo aparece la parte de si alguna creyente. Si algún creyente no aparece. Entonces por eso yo creo que está hablando de las mismas viudas también. A estas mismas viudas le dice: pero si alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Entonces, ¿qué le está diciendo esta viuda? Si usted tiene una viuda, ya sea su mamá, ya sea alguien de sus antepasados que es viuda, que sostenga a esta viuda si tiene con qué sostenerla. Ya miramos que estas mujeres pueden trabajar, ya miramos muchas viudas pueden tener una posición económica alta también. Entonces, ¿qué le está diciendo esta viuda? Sostenga a esta viuda usted, que es la de su familia, y no sea agravada la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para qué no sea agravada la iglesia? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Dios quiere que usemos los recursos de la iglesia con sabiduría y conforme a su voluntad. Y yo quiero que terminemos con un versículo en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia dice que nuestra religión pura, pueda que usted diga yo no quiero ser religioso, pero la Biblia habla de una religión pura. ¿Cuál es la idea de religión? Es nuestro culto en donde podemos alabar al Señor, en donde podemos adorar al Señor. ¿Qué es lo que le trae gloria y honra a Dios? ¿Qué es lo que va a traer adoración a nuestro Dios? Cuando tenemos nuestra religión pura. ¿Cuál es esa religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, estar pendientes de los necesitados
en la iglesia. Gálatas 1:10 nos dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que yo quiero animarle que podamos ser una iglesia en donde estamos ayudando a los necesitados. Ojo, también en esta parte, no es que las viudas jóvenes no podemos apoyarlas. La idea no es meterla en la lista, pero cuando hay necesidades en la iglesia, debemos de ayudar en cuanto a las diferentes necesidades que haya en la iglesia. Y esta que sea nuestra oración, que podamos ser una iglesia en donde estamos pendientes de los necesitados, en donde estamos pendientes de discernir la necesidad de cada persona que tiene y poder proveerla como es debido, como dice la palabra, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos conocer tu voluntad, podemos conocer la manera como tú quieres que vivamos y podemos conocer la manera como tú quieres que te adoremos a ti, Señor. Guíanos en esta área, Señor, de lo que son las necesidades, a poder apoyar a los necesitados conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a administrar los recursos de la iglesia conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a administrar los recursos de la iglesia con sabiduría también, Señor. Ayúdanos a estar delante de ti, Señor, y que a través de esta parte podamos adorarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser una iglesia en donde está pendiente de la necesidad de cada uno de sus hermanos, Señor, y que podemos proveerla conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Qué alegría que haya podido estar esta mañana para poder alabar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Que la palabra de Dios obre en cada uno de nuestros corazones para la gloria de Él. Tengo algunos anuncios importantes que compartir. Si es la primera vez que nos visita, también le animamos a que en la descripción de este video abajo encontrará un link para que ingrese ahí sus datos. Para nosotros será de mucho gusto el poder contactarle y tener con usted una reunión para poder conocerle y estudiar la palabra de Dios. Le animamos a que se una durante la semana a nuestras reuniones virtuales. Tenemos reuniones el día martes y miércoles a las 7:30 de la noche de Grupo Casa. Los días jueves a las 4 p.m. tenemos nuestra reunión de damas. Y el mismo día jueves a las 7:30 de la noche tenemos nuestra reunión de hombres. El viernes a las 7:30 de la noche tenemos nuestra reunión de grupos de jóvenes universitarios y profesionales. El día domingo a las 10:30 de la mañana tenemos la escuela bíblica y a las 11 tenemos la reunión de culto general. Si Dios ha puesto en su corazón el deseo de ofrendar para el sostenimiento de la iglesia, lo invitamos a que lo haga en la cuenta bancaria que aquí mismo se detalla. Y si también Dios ha puesto en su corazón el deseo de apoyar a las familias y a los hermanos que están en necesidad en este tiempo, por la situación en la que nos encontramos actualmente, también lo animamos a que lo haga a esta misma cuenta bancaria, únicamente detallando al momento de hacer su depósito el motivo por el cual hace su ofrenda, si es ofrenda general o ofrenda para apoyar a los hermanos en necesidad. Muy importante que lo escriban en la descripción de su depósito. También le animamos a que haga clic en el botón de suscribirse que se encuentra en la parte derecha a este video y también un clic a la campanita para que pueda recibir las notificaciones de los materiales que por aquí y estudios que por aquí cargamos. Para nosotros ha sido de mucho gusto el que haya podido compartir tiempo con nosotros, deseando que la palabra de Dios obre en abundancia en sus vidas y que transforme también sus corazones. Que Dios les bendiga. Mami, yo estoy marcando todas las cosas que ya están listas. Tengo cartulinas. Hola chicas, Hola, papá. ¿cómo están mis amores? Bien. Ay, qué relajo y que se tienen ustedes. ¿Qué es todo este relajo? ¿Qué están haciendo? Estamos preparándonos para la escuela bíblica, vacaciones
vacacional. Escuela bíblica vacacional. Y no estamos con lo del COVID, ustedes, ¿cómo vamos a hacer escuela bíblica? Es que en esta ocasión va a ser una escuela bíblica vacacional virtual. ¡Wow! Increíble. O sea que vamos a poder verlo por los canales de Facebook y de YouTube que tiene la iglesia. Correcto. Es súper. Óigame, ¿y qué edades van a estar en esta ocasión? De 5 a 12 años. Todos los niños que estén en esa edad van a poder inscribirse. Muy bien. ¿Y cuándo va a ser la fecha, Sofi? Es del 22 al 26 de junio. Del 22 al 26 de junio. Ok, ya no lo voy a olvidar. Hey, ¿y qué cosas vamos a aprender ahí en la escuela bíblica vacacional? ¿Qué vamos a aprender, Anita? Canto Historias bíblicas. y muchas manualidades lindas y también dramas. Wow, pues sí que va a estar buenísima la escuela bíblica vacacional, hermanos. Les animamos a todos ustedes a que puedan inscribir a sus hijos. Recuerden, es del 22 al 26 de junio y va a ser por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que anímense, hermanos. Les esperamos que ustedes puedan acompañarnos en esta escuela bíblica vacacional. Bendiciones. No olviden decirles a los padres que los inscriban. Y también, padres, inscriban a sus hijos. Y lean la Biblia siempre. Amén, amén. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad. Vivir en tu palabra se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me postraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad. Vivir en tu palabra se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Yeah, yeah. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. Y en la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad.
palabra se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Queridos hermanos, queremos agradecerles por acompañarnos a nuestra reunión general. También queremos animarles para que durante la semana se puedan incorporar a las diferentes actividades de grupos medianos. Si usted nos visita por primera vez, nos gustaría conocerle. Por favor, contáctenos a los números de teléfono y correo electrónico que aparecerán a continuación. Que Dios les bendiga.